Santiago. Santiago, el capítulo 5, el último capítulo. Y donde aquí en este libro nos encontramos también con referencia, o el apóstol Santiago hace referencia también al profeta Elías. Pero yo quiero hablarles esta noche acerca del poder de la oración. Si ustedes leen en Santiago 5:17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice la palabra que era un hombre sujeto a pasiones. ¿Cuáles pasiones? Está hablando de debilidades. Y es aquí donde realmente quiero que nos introduzcamos al mensaje que esta noche les quiero dar. Quiero que vayamos versículos más arriba, al versículo, dice el versículo 14. Perdón, el 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. Esta noche lo que quiero transmitirles es acerca de la oración, el poder de la oración. Y lo vamos a desarrollar conforme a lo que acabamos de leer en 3 aspectos. ¿Cómo debe ser la oración? La oración debe ser una oración de fe. Y eso lo hemos visto en el versículo 13. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, primero la oración debe ser una oración hecha con fe. ¿Ya? Con fe. Entonces, ¿qué significa esto? Que debe ser una oración hecha con convicción. Una oración hecha con confianza. Esa confianza hacia Dios. ¿Ya? Una confianza hacia Dios y una oración de fidelidad hacia Dios. Esa es la oración con fe. Esa es la oración de fe. Amén. Esa es la oración de fe, les vuelvo a decir. Oración de fe. Lo segundo, ¿cómo debe ser la oración? Es una oración eficaz. Dice el versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. ¿Qué significa eficaz? Eficaz significa ser eficiente, operativo, activo. Eso significa ser eficaz, ser activo, ser operativo, ser eficiente. Dice oración eficaz del justo. No solamente la palabra dice, no solamente dice oración eficaz, dice oración eficaz del justo. Y aquí quiero detenerme un momento. ¿Quién es justo? Porque la palabra en Romanos 3:10 dice que no hay ni siquiera un justo. No hay justos. Amén. Romanos 3. Dice no hay ni siquiera, dice como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno.
no hay quien haga lo bueno. Cuando la palabra de Dios nos enseña que la oración eficaz del justo puede mucho, está refiriéndose a esa oración, está refiriéndose a una persona justa, no en el sentido de que soy buena, no en el sentido de que por mi bondad mi oración va a ser eficaz, no en el sentido de que por mis buenas obras o por las buenas obras que yo hago, mi oración es eficaz. Cuando habla de la palabra de Dios, cuando dice la oración eficaz del justo, está hablando de la justificación que nosotros tenemos a través de Cristo. Si la palabra dice que nosotros no somos buenos, que nos hemos extraviado, que nos hemos perdido, entonces ¿cómo nuestra oración, cómo nos podemos acercar al Señor y que nuestra oración sea eficaz? Es a través de la justificación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y eso lo leemos versículos más abajo. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos somos pecadores, estamos lejos de la presencia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces somos justificados gratuitamente por su gracia. Por medio de la fe, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 28 de Romanos 3 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, hermanos, la oración eficaz del justo, no por tus buenas obras, tu oración es eficaz. No por tu bondad, tu oración es eficaz. Tu oración es eficaz porque el Señor te justifica. ¿Eso qué significa? Es que tenemos que aprender a mirarnos como Cristo nos ve. Y a esto quiero llegar. Tercero, la oración ferviente. Y eso es lo que dice en Santiago 5:17, que Elías era sujeto a pasiones, dice, similares a las nuestras. ¿Qué significa esto? Que Elías también tenía debilidades, y es la introducción que les hacía acerca del profeta Elías. A la voz de persecución, a la voz de muerte, el profeta huyó y tuvo temor de su vida. Después de haber manifestado el poder de Dios, tuvo temor, ¿no? Y vino el desaliento y vino el desánimo a su vida. Pero la palabra de Dios en Santiago nos dice que oró fervientemente. ¿A pesar de qué? A pesar de su debilidad. A pesar de su carácter débil, oró fervientemente. Y esta es la tercera manera, por así decirlo, en la que debemos orar. La oración ferviente. ¿Qué significa fervientemente? Proviene del latín fervere, que significa hervir o entrar en ebullición. En otras palabras, nos está diciendo que debe ser una oración apasionada. Una oración apasionada, una oración intensa. Algo que podía darme cuenta esta tarde mientras leía esto es que Elías oró con oración. ¿Eso qué significa? Oró y oró. Esa es una oración ferviente. Oró y oró una y otra vez. Eso es ser ferviente, eso es ser apasionado. Esa es una oración intensa. Pero para nosotros tener una oración ferviente, una oración apasionada, debemos tener la comprensión de quién es Dios para nosotros. De lo contrario, no vamos a poder orar apasionadamente o fervientemente. Entonces, primero tenemos que comprender y entender y conocer a Dios. Y saber que Él tiene el poder
en todas las cosas y Él tiene el control de todas las cosas. Amén. La fe está en Dios, no en las oraciones. ¿Qué significa esto? Porque hay oraciones vacías. Hay oraciones indiferentes, hay oraciones frías. Por eso esta noche he querido tomar esos 3 aspectos de la oración. La oración de fe, porque la oración debe hacerse con fe. Debes creer lo que estás pidiendo. Debes estar convencida y convencido de que tu oración llega al Señor y es respondida. Segundo, que tu oración tiene que ser eficaz. Tu oración tiene que ser efectiva y es efectiva. ¿Por qué? Porque el Señor te justifica, te ha justificado. Y tercero, tu oración tiene que ser ferviente, intensa, apasionada. Y la oración ferviente es la que se hace una y otra y otra y otra vez. ¿Hasta qué? Hasta obtener la respuesta. Hasta obtener la respuesta. Hermanos, muchas veces como cristianos nos desalentamos, nos desanimamos. Y no digo que no debería ser así, porque somos humanos. Acabamos de leer en la palabra que el profeta Elías atravesó lo mismo, esa misma debilidad. Pero ¿saben qué? Algo que no debemos permitirnos es que ese desánimo y ese desaliento se transforme en amargura o en ira. No permitan nunca que el desaliento por cualquier situación que uno esté atravesando en la vida dure. Yo les doy un ejemplo de lo que yo hago. Yo no permito que el desaliento o el desánimo me dure más que un día. No me permito a mí mismo. ¿Por qué? Porque conozco a mi Señor, sé mi posición en Cristo, conozco dónde estoy parada en Cristo. Por eso no me permito más de un día o una mañana o mediodía. Es sacudir mi cabeza, sacudo mi cabeza, proclamo la palabra, confieso verbalmente quién es Cristo. Y es así como continúa mi vida en el Señor. Porque la palabra de Dios nos enseña que todas estas cosas pueden llevar a la amargura. Y cuando hay amargura, luego viene la dureza de corazón. ¿Por qué? Porque podemos estar orando y comenzamos a decir, no, el Señor no me escucha. No, el Señor no responde. No, oro y no pasa nada. Oro y no cambia nada. Oro y no sucede nada. Oro y no avanzo. Es porque hemos estado teniendo tal vez una oración fría, una oración simplemente tal vez por cumplir, una oración indiferente, ¿no? Pero la oración tiene que ser ferviente, apasionada, porque sabes delante de quién te estás poniendo y sabes a quién le estás pidiendo. No estás pidiéndole a un hombre, no le estás pidiendo a un gobernante, le estás pidiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que lo tiene todo y es capaz de darte todo. Por eso es importante, hermanos, conocer al Señor. Es importante intimar, tener esa intimidad con Dios, para que tu oración sea eficaz, para que tu oración sea ferviente y tu oración esté llena de fe. Llena de fe. Y una vez que comiences a tener este tipo de oración en tu vida, una vez que tienes y has hecho de la oración el pan diario de tu vida, es que vas a comenzar a ver respuestas. Y no solo eso, el Señor va a ir más allá, porque en la oración, porque en la comunión es donde Dios habla.
Y en esa comunión y en esa oración Dios aún puede mostrarte y revelarte lo que aún necesitas y lo que aún falta para tu vida. Así que hermanos, a partir de este día, asegúrese que su oración sea ferviente, sea apasionada. Asegúrese que su oración sea eficaz. No una oración fría, sino una oración efectiva. Y sobre todo, asegúrese que su oración esté llena de fe. ¿Saben algo que he descubierto? Es que muchas veces nos hemos vuelto expertos en orar por otras personas, expertos en animar a otras personas. No te preocupes, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, ¿no? Y oramos por la persona y en el nombre de Jesús bendecimos a esa persona. Pero de lo que me he dado cuenta estos días, que cuando se trata de nosotros mismos, parecería que no funciona. Parecería que somos otras personas. ¿Dónde está el que dijo, no se preocupe hermana, su problema se va a solucionar, no se preocupe hermano, ¿no? Todo va a estar bien? ¿Dónde está ese hombre y dónde está esa mujer cuando se tratan de tus propios problemas? Cuando se trata de tus propias preocupaciones. ¿Dónde está ese hombre y dónde está esa mujer? Entonces, hermanos, primero nosotros. Si va a pedir por usted, pida con fe. Si va a pedir por usted que sea una oración eficaz, si va a pedir por usted, sea fervientemente. Esa es la manera de estar convencido. Cuando uno está convencido de que Dios responde, cuando uno está convencido de que Dios escucha, es que recién puedes ir y orar por los demás. Puedes ir y hablar a los demás que el problema sí se soluciona. ¿Por qué? Porque en mí lo solucionó el Señor. Recién puedes ir y decir, ¿sabes qué? Vas a tener una respuesta. ¿Por qué? Porque el Señor a mí me respondió. Entonces, hermanos, ocupémonos primero que nuestra oración sea ferviente, sea una oración efectiva, llena de fe, llena de convicción, llena de confianza al Señor. Alguna vez les he dicho, si no vas a hablar fe y si no estás convencida tú mismo de que el Señor lo puede hacer, mejor no lo digas, mejor no lo hables. Porque primero uno tiene que estar convencido para poder ir y anunciar a otro. Para poder ir y hablar del Señor a otro, uno tiene que estar convencido. Hermanos, yo espero que a partir de este día usted evalúe su situación con el Señor, evalúe su comunión con el Señor y examine su vida. ¿El Señor responde mis oraciones? ¿El Señor responde mi clamor? Él no falla nunca. Él es infalible. Tal vez la que está fallando soy yo. Porque no le he dado al Señor lo mejor de mí y no le he dado mi 100%. Ustedes saben que en el Señor no hay una fe a medias. Ustedes saben que en el Señor no hay una pasión a medias. Con Dios es todo o es nada. Al Señor se le da todo o no se le da nada. Porque no hay un término medio, no hay un término intermedio. No puedo decirle te amo con mi boca y con mis hechos hacer otra cosa. No puedo decirle te necesito con mi boca y mis acciones dicen otra cosa. Entonces asegurémonos de que si usted y yo queremos tener una respuesta de Dios, realmente yo esté convencida de que Dios
lo puede hacer. Realmente tengo que estar convencida, realmente tengo que creer que Dios lo hace. Y es ahí donde va a surgir esa oración ferviente. Esa oración la oración ferviente es la oración que no se cansa. Es la oración que no se cansa. Esa es la oración ferviente. Es la oración que no desmaya. Porque está ahí una y otra y otra y otra vez. ¿Hasta qué? Hasta ver la respuesta del Señor. Y la palabra nos enseña que para esto, la clave para todo esto, para tres tipos de oraciones, por así decirlo, es lo que también dice en Santiago 5:7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La clave para la oración es la paciencia, porque no es en tu tiempo, es en el tiempo del Señor. Es en el tiempo del Señor. Paciencia, hermanos, cuando vemos que es, y cuando decimos el Señor no responde, ¿no? Paciencia, no es en tu tiempo, es en el tiempo del Señor. Amén, hermanos. Yo espero de todo corazón que reciban esta palabra, y no solo que la reciben, sino que la practiquemos, la pongamos por obra, y vamos a ver grandes resultados en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Bendiciones, hermanas.